Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la FACYO. A continuación damos inicio a nuestro curso de introducción a los algoritmos para la facultad del FAMAF. Bien, ok. Particularmente la orientación que desarrollaremos a lo largo de todas las materias, recuerden, es licenciatura en computación. Desconozco si esta materia la tienen las otras carreras como astronomía o física o lo que sea, así que bueno, si es así, bien, si no es así, qué lástima. Bien, damos inicio entonces diciendo varias cosas, bien, que corresponden a la definición de lo que sería la introducción, perdón, de lo que sería nuestro estudio en esta materia. Bien, para dar inicio entonces empezaremos definiendo, por ejemplo, lo que es un sistema operativo. Bien, solo voy a poner así, si no obviamente va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Sino que para que no se vea todo oscuro nomás. Bien, un sistema operativo básicamente es el conjunto de programas que administran los recursos de un ordenador, de una computadora. Bien, y este es el que permite la ejecución de otros programas que suelen llamarse de alto nivel. Bien, y son programas que utilizan los usuarios de las computadoras como aplicaciones de oficina y tal. Bien, perfecto. Eso es un sistema operativo. ¿Qué es el software libre? Bueno, el software libre es un tipo de programa de distribución libre. ¿Ok? Básicamente la cuestión de libertad hace referencia al hecho de que los usuarios pueden ejecutar, copiar, distribuir, cambiar, bien, el código base de dicho software. Ok. Esencialmente, cuando hablamos de software libre, bien, cuando hablamos de software libre, estamos diciendo que tenemos libertad para ejecutar el programa, tenemos la libertad para estudiar cómo trabaja el programa y de hecho cambiarlo, o sea, acceder al código fuente. Bien, tenemos libertad para redistribuir el programa como viene o con nuestras modificaciones. Bien, o sea, distribuir las copias, distribuir copias en versiones modificadas. Bien, el software libre que nosotros que a nosotros más nos interesa es la distribución Linux en sus diferentes versiones, Fedora, Ubuntu, lo que quieran. Bien, este Linux entonces, como habíamos dicho, era un software libre. Bien, que también nos permite ejecutar uno o varios programas. De hecho, Linux es multiusuario y multitarea. Bien, Linux se distribuye bajo una licencia General Public License, o sea, GNU. Bien, por tanto es pública su licencia o libre. Bien, eso es Linux.
El lenguaje de programación, ¿qué es? Lenguaje de programación. Bien, este es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen la estructura y significado de sus elementos y expresión. Y se utiliza para controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora. ¿Ok? Algunos ejemplos de lenguaje de programación son Haskell, C, Java, Python, Fortran, etc. Bien, eso es un lenguaje de programación. Compilador. ¿Qué es un compilador? Es un programa que traduce el código fuente generado por el lenguaje de programación a un código de máquina para alguna arquitectura en particular. Bien, entonces eso es un compilador. Traduce el código fuente generado por el lenguaje de programación a un código de máquina, bueno, para alguna arquitectura en particular. Si es necesario hacer cambios en el código fuente, el programa debe recompilarse para crear un nuevo ejecutable que incluya estos cambios. O sea, hicimos un cambio en el código fuente, agarramos el programa sobre el que estamos ejecutando y lo compilando y lo recompilamos. Bien, muy bien. Ahora, hay algo que también hay programas que se llaman intérpretes, ¿no? Este fue compilador. Intérprete. El intérprete es un programa que lee el código fuente y ejecuta. Pero, a diferencia de un compilador, el intérprete no genera ningún código ejecutable. En el caso particular del programa que vamos a utilizar nosotros, Haskell, el lenguaje de programación que se utilizará, bien, es tanto compilador como intérprete. O sea, el Haskell es compilador e intérprete. Bien, que tiene estas dos partes. Bien, o sea, traduce el código fuente a un lenguaje de computadora y lee el código fuente y lo ejecuta, pero no genera ningún código ejecutable. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente parte de nuestro estudio, que sería reconocer a qué se refiere cuando se dice interfaz gráfica. Bien, cuando decimos interfaz gráfica nos referimos a lo que nosotros podemos observar. Bien, en este caso Linux provee un entorno gráfico que en inglés se llama Graphical User Interface o GUI. Bien, normalmente por ahí se ve GUI, en el cual se pueden acceder a las distintas aplicaciones a través de las ventanas. Bien, para un usuario de computadora, y en nuestro caso esto es más que conocido. Bien, accedemos a todas las aplicaciones a través de ventanas, a nuestras carpetas también, etcétera, etcétera. Bien, Linux también lo tiene. Sin embargo, no es lo único que tiene Linux, ni tampoco Windows, sino que en Windows no se usa tanto como en Linux, y es la interfaz en modo texto. Bien, la interfaz en modo texto. Ok. Bueno, en esta interfaz, en el caso de Linux, que solo le llamamos líneas de comandos o command line, y en el caso de Windows, que se llama interfaz de Microsoft DOS. Bien, vamos a poner ahí Windows, Linux, acá tenemos Microsoft DOS. Bien, y en Linux solo tenemos command line. Bien, son
la línea de comando que nosotros vamos tipeando, bien, en lo que se llama consola. Ok, o sea, accedemos a la consola y comenzamos a tipear lo que nosotros busquemos o que querramos escribir, hacer cálculos, lo que sea. Bien, perfecto. Debemos saber en el caso de Linux que normalmente tiene 6 terminales virtuales, bien, y la séptima es la que corre la interfaz gráfica. Bien, desde el entorno gráfico, si nosotros presionamos Control Alt F1, bien, entonces CTRL más Alt más F1, nosotros nos movemos entre terminales. Si ponemos Control Alt F2, vamos a la terminal 2, si ponemos Control Alt F3, vamos a la terminal 3, etcétera. Bien, pero si estamos fuera del entorno gráfico, bien, nosotros nos podemos mover simplemente con Alt F1, Alt F2 y así, etcétera. Ok. Un tema importante en este sentido, bien, son los usuarios, los grupos y los permisos que nosotros tenemos. Bien, analizar el tema de los usuarios, los grupos y los permisos. Bien, esencialmente hay dos tipos de usuarios. Bien, cuando hablamos de los usuarios, estamos hablando de los administradores y de los usuarios comunes. Bien, en el caso de el usuario administrador, este es el que tiene control total sobre el sistema, puede instalar, configurar, borrar, crear, etcétera, tanto documentos como usuarios. Bien, entonces este tiene un control total sobre el sistema. Bien, mientras que el usuario común se limita solo a realizar operaciones con sus propios archivos. Bien, ya sea generados o traídos o lo que sea, sus propios archivos. Bien, ok. Respecto de lo que son los permisos, bien, los permisos solo se los da el administrador al usuario, bien, y básicamente es la autoridad que se puede ejercer frente a un archivo. Ok, para nosotros saber cuáles son los permisos de cada archivo o directorio, debemos ejecutar el comando ls, bien, espacio menos l. Ok, vamos a ver. Entonces esta es la forma en que nosotros tenemos para ver los permisos. Bien. Vamos a suponer que la salida de un comando fuera la siguiente, ¿ok? Esto sería menos r w xr guión xr guión x. Vamos a poner 3, vamos a poner root 1024. Permítanme a continuación escribir lo que sigue de este lado abajo, bien, porque ya se habrán dado cuenta, no entra.
Bien. Ok, entonces vamos a ver qué significa esto. Lo que estamos viendo en este orden es, en primer lugar, la lista de permisos. Bien, entonces esta es lista de permisos. Bien, luego el número de links al archivo. Ok, entonces esto es links al archivo. Luego vemos el usuario, bien, el usuario dueño, y luego vemos el grupo de usuarios al que pertenece. Ok, entonces esto sería usuario dueño y esto sería usuarios, vamos a poner grupo. Ok, entonces el grupo de usuarios al que pertenece ese archivo. Luego vemos el tamaño. Ok, su fecha de creación y modificación. Entonces esto sería fecha de creación y esta sería la parte de modificación. Bien, y el nombre del archivo por último. Nombre del archivo. Ok, esa es toda la información que nosotros tenemos ahí. Bien, para interpretar los permisos entonces que cada archivo tiene, se debe tener en cuenta que los primeros 4 parámetros corresponden al dueño del archivo. Ok, los siguientes 3 parámetros corresponden al grupo al que pertenece el usuario dueño. Bien, y los últimos 3 parámetros corresponden a cualquier otro usuario. Perfecto. Bien. Espérenme un segundo. Bien, en este sentido, las letras significan el tipo de permiso que cada usuario o grupo tiene al archivo. Por ejemplo, déjame cambiar. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos a usar un color. Ahí está. La letra R, bien, quiere decir que el usuario solo tendrá la posibilidad de leer el contenido del archivo. Ok, entonces R le permite leer el contenido del archivo, ¿sí? No modificarlo ni ejecutarlo. Por su parte, la letra W le da al usuario permiso de escritura. Bien, entonces le permite escribir bien, que sí, técnicamente está mal dicho escribir. Cuando dice escritura le permite, vamos a poner así, escritura, hace referencia a que le permite modificar, bien, o sea, le da la posibilidad de modificar cualquier archivo o directorio.
A eso se refiere, no de escribir como lo puse ahí, sino que ya había puesto le permite y quedaba como nada que ver escritura. Bien, pero bueno, cuando dice le permite escribir, le da al usuario el permiso de escritura, bien, se refiere a la posibilidad de modificar de la manera que le parezca conveniente un archivo o directorio. Bien, la letra X, ya vimos la W, ahora la letra X le da al usuario la posibilidad de ejecutar el archivo o directorio. Bien, entonces este le permite ejecutar, ¿bien?, el archivo o el directorio. Cuando decimos ejecutar se refiere a acceder. Bien, lo que podemos hacer es acceder a dichos documentos. Bien, vamos a ver otros ejemplos que nos permitirán entender un poquito más esto. Bien, por ejemplo, si nosotros ponemos la siguiente salida, ¿bien?, déjenme poner pause. No, vamos a copiarlo. Entonces esto sería RWX y luego solo guioncitos. Bien, en este caso lo que ha ocurrido es que el dueño puede leer el contenido. Puede modificar el contenido, bien, y puede ejecutar el contenido. Bien, los demás usuarios que pertenecen al grupo no podrán hacer nada con ese archivo. Bien, si tenemos algo así, RWX X, bien, recuerden, X significaba que se puede ejecutar. Bien, por estos dos X que tenemos acá. Entonces, en este caso, el dueño y el grupo y los usuarios pueden ejecutar el archivo al que se refiere. Bien, y particularmente aquí el dueño también puede leer y escribir este archivo. Bien, porque el dueño tiene las tres. Ok, puede leerlo con R, W, que le permite la escritura, o sea, la modificación, y ejecutar, o sea, acceder a dicho archivo. Ok, bueno, en este caso, para cambiar los permisos de un archivo o directorio utilizamos lo siguiente. Déjenme escribir acá: chmod. Bien, esto es para cambiar permisos. Bien, ok, este comando combinado con algunas letras indicando, por ejemplo, usuario, grupo o dueño, que se pone la O, ¿sí?, usuario, grupo o dueño, seguido de los signos más para dar permisos y menos para quitar permisos, cambia los permisos del archivo que deseamos modificar. Vamos a ver qué significa esto. Fijémonos en el siguiente ejemplito: chmod, bien, seguido de O-X. Bien, acuérdense, este
no es guión en realidad, podemos decir que menos, esto es para quitar. Ok, entonces lo que hacemos a través de esto es cambiar los permisos, y la forma sería de esto, vamos a ver, rwxr xr guión x a no sé, bueno, no le pongamos ese a, o sí, saquémosle el entonces, ahí está, a rx w, no, perdón, sí, rwx r guión xr guión guión. Bien, entonces con este hemos quitado el permiso de ejecutar, este se va y acá ya no aparece dicho permiso. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplito para dar chmod o más x. ¿Sí? Acuérdense que ese o se refiere a dueño, u era usuario, g era grupo. Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos el mismo, este de acá, aplicando esta línea de código, lo que vamos a tener es un rwxr, bien, xr guión, en este caso xw, acá ya tiene el permiso x, este es ow, yo escribí mal, déjenme borrar esto es w, bien, o más w, le está dando el permiso que corresponde a la modificación, bien, a modificar el directorio o el archivo. Ok, ahí está. Entonces esta sería la nueva forma, bien, después de aplicar esto, y esta sería la nueva, de los nuevos permisos, mejor, después de aplicar esto. Muy bien, debemos saber que además de cambiar los permisos de un archivo, también se puede cambiar el dueño de estos archivos. Para eso se utiliza chown. Bien, acuérdense, el de recién era chmod y ahora es chown. Eso es para cambiar el dueño. Bien, entonces si queremos cambiar el dueño de un archivo, por ejemplo, de nuestro ejemplito de archivo.d.prueba, para que ahora sea user1, supongamos, pero quiero que el grupo siga siendo el mismo, entonces lo que hacemos es ejecutar localhost, ya vamos a ir a la máquina. En este caso, como es un desarrollo introductorio y teórico, estoy escribiendo casi todo de esta manera, ¿bien? Pero no se preocupen que vamos a ir a la máquina después. Bien, y entonces cambiamos user1 al documento que era archivo.d.prueba. ok, eso es si nosotros queremos cambiar el dueño de este archivo, bien, pero manteniendo el hecho de que siga siendo del mismo grupo.
Ok, ahora, si lo que queremos es cambiar el usuario y el grupo, bien, a otro, lo que debemos hacer es escribir lo siguiente: localhost, bien, otra vez dos puntos barra numeral y acá ponemos chown user 1 punto linux group. Este es el nuevo grupo, bien, linux group archivo.d.prueba, archivo.d.prueba. ok, entonces de esa manera cambiamos el nombre de usuario y el grupo al que pertenece. Bien, si queremos más información respecto de esto, en la consola ponemos man chown, bien, y o man ch, perdón, esto sería chmod. ok, entonces acá tenemos las dos formas de hacer las modificaciones. Bien, con el chmod, recuerden, con el chmod cambiamos los permisos, bien, y con el ch o chown, si ustedes quieren, cambiamos de dueño y o grupo. ok, tenemos esta para solo dueño y esta para dueño y grupo. Bien, bueno, a continuación debemos reconocer ciertos aspectos del hecho de que Linux sea un sistema multitarea, o sea que es capaz de correr más de un programa a la vez. Sin embargo, no es posible que se tengan todos los programas corriendo al mismo tiempo. Bueno, para ver todos los procesos que se están corriendo, nosotros podemos utilizar el comando ps. Bien, en cambio, para ver solo los comandos que están corriendo en un segundo plano, debemos ejecutar comandos jobs. Bien, y así la idea es que por cada cosa que nosotros deseamos realizar, necesitamos utilizar los comandos. Bien, esos comandos vamos a ver en un ratito. Vamos a profundizar un poquito en la utilización de comandos para mover archivos, copiar archivos. Bien, pero eso lo vamos a hacer en una segunda parte. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente numerar la forma de trabajo recomendada, bien, para los prácticos de la materia. ok, entonces esto es para los prácticos de la materia. Bien, en primer lugar empezaré diciendo que lo que vamos a usar es Haskell. Bien, y trabajaremos principalmente fuera del entorno gráfico. Haskell, en honor a un norteamericano que diseñó esta forma de trabajo, un lógico me parece que es, o algo así. Bueno, entonces en primer lugar vamos a enumerar, como ya les había dicho, la forma de trabajo. Prender la PC, bien, esta muestra el entorno gráfico. Presionamos Control Alt F1 para ir a una terminal virtual. Entonces Control
Alt, bueno, es F1. Bien, y entonces ahí vamos a una terminal. Bien, en caso de que ya tengamos el usuario, nos logamos con nuestro usuario. Si no, utilizamos la palabra visita para loguearnos. Lo único que en condición de visita nosotros no podremos guardar archivos, por eso se sugiere enviar cualquier tipo de trabajo que se haga hasta que empiecen ya, hasta que se den los usuarios y las claves, guardar la información o enviarla por email. Bien, a continuación, ya que estamos dentro, bien, lo que tenemos que hacer es teclear o tipear GHCI. Bien, esto nos permite abrir el intérprete Haskell y luego lo cargamos y bueno, luego de cargarse nos aparece de esta forma: prelude o prelude y este símbolo. Bien, y ahí a partir de ahí ya nosotros empezamos a trabajar. Ok, nos sugieren también loguearnos en otra terminal y abrir aquí un editor de texto para crear el archivo, bien, de los programas que cargaremos en Haskell. O sea, esto abrimos en una ventanita y en otra ventanita abrimos otra terminal y hacemos lo mismo y nos logueamos. Bien, esto con el fin de utilizar para los programitas que vamos a ir desarrollando. Bien, una vez resueltos los ejercicios, guardamos el archivo con su nombre correspondiente y al final del nombre le ponemos .hs. Bien, perfecto. Esto sí o sí tiene que ir. Muy bien. Para cargarlo en Haskell, entonces regresamos a esta terminal. Bien, lo podemos hacer con Alt F1 dado que ya estamos dentro del entorno. Bien, hemos salido del entorno gráfico. Ok, y en este momento que ya empezamos a trabajar en Haskell, probamos las funciones programadas. Bien, en el caso de que se necesite modificar el archivo, tenemos que regresar a esta terminal, hacer la modificación, bien, y luego regresar nuevamente a la terminal 1. Bien, para recargar el archivo y así incorporar los cambios, lo que hacemos es tipear esto. Bien, 2.r, esto en Haskell, ¿no? Y por último, para dejar de trabajar, lo que tenemos que hacer es tipear 2.q. Lo que sugieren los profesores, salvo que lleves una máquina propia, es sí o sí desloguearte por si algún malintencionado o alguna persona que desconoce las políticas o los movimientos de trabajo, te elimina la documentación por dejarla en un lugar sin desloguearte. Así que te deslogueas y básicamente esos serían los 9 puntos que corresponden al trabajo en los prácticos. Bien, básicamente en forma. Bien, eso es todo entonces para este video tutorial. Recuerden visitarnos en paralafacumenu.blogspot.com para encontrar muchas más materias. Chao.